Ahora vamos a saludar a los hermanos de Facebook que nos visitan, que ahí se conectan, que después lo miran a los vivos. Nosotros decimos que esto tiene que ver con el día para después, cuando nosotros queremos escuchar la palabra, tenemos esta posibilidad que nos da la virtualidad de volver a escuchar si hay algo que nos perdimos. Pero quiero hablarles, hoy publiqué, me salió mal la publicación, pero quiero hablar acerca de la arquitectura del orden. La arquitectura del orden. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, 20. ¿Estamos? Yo le dije que apaguen esto que está dando vuelta, si puede. Bien. ¿Estamos? Dice así la Biblia, Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate que quede encendidas las luces. ¿Vamos de vuelta? Dice entonces Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ustedes saben, amados, hay un pastor que me invitó. Ellos hacen lo que se llama Melquisedec, gran amigo, puedo decir, nos estamos haciendo amigos, conocidos, y me invitó a que vayamos ahí al Melquisedec. Y entonces cuando me invita esa mañana fue bastante loca para mí, porque me levanto pensando en este texto del orden. Entonces allí empecé a buscar, me levanté muy temprano y me empecé a buscar en la palabra acerca del orden de Melquisedec. ¿Qué quería decir con esto? Y por eso ahora te quiero compartir lo que he investigado acerca del orden. Así que vamos a hablar del orden. ¿Vieron ustedes que cuando vamos a la casa de alguien, o yo te invito a mi casa, lo primero que quiero hacer es ordenar la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a atender a la visita? ¿Cómo voy a atender a mi amiga Pau con todo desordenado? Lo cierto es que si venís a mi casa, muy probable que encuentres desordenado. Y no porque uno no quiera ordenar, sino porque los chicos se desordenan, la ropa que hay que lavarla todo el tiempo, y nos queda ese cúmulo de ropa y no sabemos dónde acomodarla, ¿no? Y sacamos las cosas del tender y la vamos acomodando y va acumulando y la vamos dejando en un lugar. Y pareciera que está todo en desorden, ¿no? Y así por ahí nos puede pasar. Los varones somos de acumular algunas cosas, ¿no? Las herramientas que tenemos, que la traemos del trabajo, la dejamos ¿en dónde? Ahí, abrimos la puerta y la dejamos al lado de la puerta, la dejamos ahí donde ni bien entramos, la dejamos y ahí vamos acumulando cosas, ¿no? Somos como acumuladores de cosas. ¿Y eso qué hace? Genera un desorden. Porque nuestras esposas la tienen muy linda la casa, muy acomodadita, muy limpita, pero venimos nosotros y desacomodamos todo. Lo cierto es que, claro, siempre sucede que hay alguien que desordena. O el chico que viene a jugar al fútbol y viene embarrado y te pasa, ¿no? Me acuerdo cuando lo hacía con mi mamá, que iba corriendo cuando ella estaba justo limpiando y el barro o la tierra que uno trae se va adhiriendo al piso y te queda todo lo que habías ordenado, parece desordenado, todo sucio. Así que qué feo es habitar o estar cuando hay desorden. Cuando hay desorden en la casa, cuando hay desorden de la limpieza, cuando hay un montón de cosas por ordenar. Hace poco acomodamos el patio de casa, que tenía pata para arriba, tenía de todo en el patio de casa. Y nos pusimos un día y empezamos a acomodarlo todo. Y después cuando lo veas todo, el pasto cortadito, barrí la tierra, ¿ves qué loco, no? Barrí la tierra,
Limpié todo y me quedó todo limpito, como visto, estaba, qué lindo. Quedó más grande. Quedó hermoso, quedó grande. Y te dan ganas de decir, vamos a tomar unos mates afuera, ¿viste? Porque cuando hay orden, da comodidad estar. Cuando hay orden, da gusto estar. Pero cuando hay desorden, uno no quiere estar. Cuando uno hay desorden, uno dice, uy, ¿cuándo voy a acomodar esto? ¿Y cuándo esto? Y uno empieza ahí, ¿no? Así que el orden, el significado es colocar cada cosa en su lugar para que cumpla su propósito, ¿no? Porque cada cosa tiene un lugar específico. Nosotros, por eso es lo que decía, solemos dejar las cosas en un lugar donde no es su lugar. ¿Y qué te cuesta? Yo me dice, ¿qué te cuesta cuando te sacás la campera, dejarla colgada ahí? No, yo la dejo arriba de la silla, arriba del cochecito, ¿no? Y eso queda en un desorden. Así que, ¿qué pasa? Hablando del tema de las Escrituras, dice que Jesús vino o se presentó lo que nosotros conocemos como una cristofanía. Se le aparece a Abraham en un momento cuando había ido a una guerra. Había ido a una guerra, la guerra le había resultado muy buena, había ido al rescate de su sobrino, ustedes se acordarán de Lot. Rescata a su sobrino y en el medio que estaba volviendo se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. Se encuentra con Melquisedec y ese Melquisedec, cuando se encuentra a Abraham con él, dice que Melquisedec le ofreció pan y vino. Y luego cuando le ofrece pan y vino, se da cuenta quien estaba al lado, quien estaba ahí, dándole algo, bendiciendo a Abraham. El que vino a bendecirle. Y ese nosotros creemos que es Jesús, porque Hebreos dice que no se sabe ni la genealogía, ¿no? Que no tiene ni principio ni fin, que no tiene genealogía. Entonces creemos que es Cristo, Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, claro, cuando se le presenta y le da pan y vino, el que tiene más autoridad bendice al que tiene menos. Y Abraham se da cuenta quién estaba frente de él. Y dice, no puedo quedarme con las manos vacías. ¿Y en qué hace Abraham? Abraham dice que le dan de lo que había sacado, lo que había ganado en la guerra, el botín. El 10% se lo entrega a Melquisedec. Así que le entrega el 10%, el número 10. Y entonces, cuando le entrega, entendemos ahí que Abraham se ordenó, porque Abraham venía desordenado, pero cuando ve a alguien con autoridad, se somete a la autoridad y se ordena a la autoridad. Y ahora reconoce que el dueño de todas las cosas es Dios. La Biblia dice, de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuánto habitamos en esta tierra y en el mundo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Abraham entendió que todo lo que habitamos en la tierra, todo es de Dios. Y todo lo que yo tengo es de Dios. Así que se sometió al orden de esa autoridad que se le había presentado. Pero miren una cosa. En Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer libro de la Biblia, miren esto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En el principio estaba Dios. Y yo acá saqué una riqueza impresionante porque el principio tuyo y el principio mío tiene que ser Dios. El principio Dios, dice una versión. El principio tuyo y el mío tiene que ser Dios. Y ahí a partir del versículo 1 dicen algunos estudiosos de la Biblia, muchos que han estudiado mucho más que yo, por supuesto, dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 dice
una brecha donde el enemigo, donde Satanás fue arrojado a la tierra. Y ahí se explica que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dice que en ese versículo, entre el 1 y el 2, el enemigo fue lanzado a la tierra y desordenó todo lo que estaba ordenado y lo dejó vacío. Así que lo que hace Dios es traer orden. Porque después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó Dios a llevar el orden. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y ustedes van a leer todo el capítulo de Génesis, lo que Dios fue haciendo para traer orden. Es decir, que cuando Dios se manifiesta, lo primero que establece es el orden. Cuando Dios se establece en nuestras vidas, en tu corazón y en el mío, lo primero que empezamos a hacer es ordenarnos. Y aquellas cosas que hacíamos mal, y ahora sabemos que lo tenemos que ordenar con Dios y empezamos a hacerla como tiene que ser. Porque nuestra vida estaba desordenada. Te hablo por mí, yo estaba en drogas, en alcohol, con vicios, porque estaba desordenada mi vida. Pero cuando llega el orden, cuando llego a los pies de Cristo, Él empieza a ordenar esa vida que estaba desordenada. Y de a poquito uno fue soltando aquellas cosas que tenía que ordenarse, que yo me tenía que ordenar. Por eso cuando Dios llega para traer orden. Jesús mismo es nuestro modelo, porque Él fue constituido según el orden de Melquisedec, mostrando que el reino de Dios funciona sobre principios y órdenes, no sobre improvisaciones. Él lo improvisó a ver cómo iba a hacer, bueno, hoy hago la luz y mañana hago la tierra. No, empezó a hacer todas las cosas según el orden. Así que es importante que nosotros nos ordenemos. Claro que dice, cuando Dios llega a tu vida, entonces dije, trae orden. Cuando Dios entra en la vida de alguien, no deja las cosas como están, sino que pone cada área en su lugar. El desorden siempre trae desgaste y confusión, ¿no? ¿Te pasó de querer buscar alguna herramienta en el desorden? Claro. Trae confusión, trae desgaste, porque vos estás buscando sobre algo que vos decís, ¿y ahora dónde lo encuentro? ¿No? ¿No te pasó? Seguramente te habrá pasado como a mí, cuando no encontrás algo, decís, anda a comprarlo. Vos sabés que lo tenés, pero ¿dónde está? Bueno, vaya a saber Dios dónde. Porque claro, uno lo tiene, pero estamos como desordenados. Qué feo cuando escondemos algo, ¿no? Y no lo encontramos. ¿Dónde dejé la plata? Yo lo dejo siempre en el bolsillito de la campera tal, ¿no? En el saco, o abajo de la alfombra, o atrás del colchón, qué sé yo, dónde la ponemos, ¿no? Pero nosotros sabemos, y después cuando tenemos 3 o 4 lugares, ¿dónde está? Si no lo pusimos ahí, ¿viste? Porque encontramos uno nuevo. Claro, nos trae confusión porque lo habíamos ordenado, lo habíamos acomodado en un lugar nuevo que no era el lugar de siempre. Y entonces no encontramos aquello que estamos buscando. Trabajar con alguien desordenado cansa y frustra. ¿Te pasó de trabajar con alguien que es desordenado? Decís, pero hermano, recién agarraste el martillo. ¿Dónde lo dejaste? No sé, a mí me pasa que yo empiezo a sacar cosas, a desarmar cosas, y si no los dejo a mi vista, no, me pierdo. ¿Y dónde la dejé? Si yo estaba acá y, ¿viste? Porque no tengo un orden, porque a veces no hay orden. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. Donde hay confusión es porque falta el orden, falta la dirección. Así que, ¿qué pasa? Dios necesita que en nosotros haya orden en nuestra vida, en nuestras emociones. Dios ordena nuestro interior, nuestras emociones,
nuestras decisiones, tiene que haber un orden. Hoy no te vas a olvidar de la palabra orden. Escuchá esto, el orden no solo es quitar lo malo, sino llenar con lo bueno. Porque cuando vos sacás algo del lugar, no sé si te pasó, pero cuando vos decís, necesito acomodar este lugar porque este lugar está un desastre, y empezás a sacar todas las cosas del lugar y corres todo, pero cuando vos dejás el espacio vacío, ese espacio es muy probable que vuelva a ser llenado por otra cosa, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuando vos vacías el cuarto, la habitación, vacías la cocina o donde sea, el galponcito que tenga, lo que sea que saques y acomodes, ahí enseguida hay un buen lugar para poner cosas. Si no pones algo, ¿viste? No decís, no, corrí todo acá, pero puse un sillón. Listo, ya está, ahí no podés poner más nada, ¿viste? Porque ya le pusiste algo. Y miren lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Acá habla de una vida espiritual que cuando uno se vacía de lo malo, si la encuentra desordenada, el enemigo dice que va a buscar 7 espíritus peores para volver a llenarla. Es decir, cuando vos vacías algo de lo bueno, vacías algo, tenés que poner algo bueno. Tenés que introducir algo nuevo, algo bueno. Cuando vos te vacías de tu mala conducta, de tu pasado, cuando te vacías de las drogas, del alcohol, cuando te vacías de tu mal hablar, la tenés que llenar con algo bueno. Tenés que cambiar entonces ese desorden y acomodarlo y poner algo bueno, instalar cosas buenas, instalar buena palabra, instalarte alabanza, quizás, instalarte algo, porque obviamente cuando el lugar está desordenado y vacío, el enemigo viene a querer meterse de vuelta. Porque nos pasa a nosotros con el ejemplo que te di. A donde vemos que desocupamos todo, hay un buen lugar para seguir ocupando. Si no le pones algo. Entonces cuando vos si no le puse al living, le puse un sillón así, listo, ya está, ahí ya no le puedes poner más nada. Entonces cuando vos desocupás algo tuyo de tu interior que no es lo que le agradaba al Señor y no te hacía bien a vos y no me hacía bien a mí, ocupalo con algo que sí le agrada al Señor y vas a ver cómo te llenás de la presencia del Señor. Sin orden interno no hay estabilidad externa. Si no hay un orden interno, estabilidad externa no vas a tener. Necesitamos ser estables con nuestras emociones. Dios ordena nuestro entorno, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros hábitos, el propósito de Dios. Él va ordenando todo como hizo, como decía en el Génesis. Porque Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y todo lo que Dios ordena se vuelve bueno, estable y fructífero. Es decir, que cuando estábamos desordenados, nadie quería nada, nadie estaba tomando por nosotros, ¿no? Nadie apostaba por nosotros, pero cuando te ordenás en el Señor, empieza a haber bendición, empieza a traer fruto, empieza a haber bendición de parte de Dios, porque estás ordenado. Qué bueno es ordenarse, qué bueno es estar ordenado. Cuando te ordenás en el Señor, como dice la Biblia, cuando terminó de todo el Génesis, que dice el capítulo 1, dice que era bueno en gran manera. Y todo lo que Dios ordena es bueno, es estable y es fructífero. Amén. Hoy estamos callados, hoy estamos...
Cuando te ordenás, Dios te bendice y nace la generosidad. La ofrenda verdadera no nace de una obligación, sino nace de un corazón ordenado. Donde hay orden, hay amor. Donde hay amor, hay ofrenda. Pero que vos me vas a hablar de la ofrenda. Escuchá esto. Dice que, como te leía en Hebreos, dice que según el orden de Melquisedec, Jesús se puso bajo el orden, según ese orden de Melquisedec. El Génesis, como te decía, estaba todo desordenado y tuvo que venir Dios para ordenar todas las cosas. Pero cuando viene el orden, viene ofrenda, viene un corazón generoso. Eso es. Mirá lo que dice la Biblia. La primera ofrenda la da Dios. En Génesis 3:21 dice: Jehová Dios hizo túnicas de pieles a Adán y a su mujer y lo vistió. Y dio la primera ofrenda para cubrir la vergüenza. El orden siempre cubre, restaura y dignifica. Porque cuando el hombre había pecado se había desordenado. Porque el hombre estaba ordenado en el huerto. Pero por allí se metió el enemigo y lo desordenó. Y cuando lo desordena, viene Dios a ordenarlos. Y los cubre porque estaban en pecado. Los cubre de ese desorden. Y cuando están descubiertos, es Dios que hace la primera ofrenda, que manda ese primer animal para llevarle pieles para que se cubran. ¿Me seguís? Entonces es Dios primero llevando orden. Y el hombre a partir de allí entendió que bueno es que si Dios es el que bendice, el que nos cubre, el que te dignifica, el que hace una ofrenda por el hombre, ¿por qué el hombre no lo va a hacer por Dios? Y a partir de ahí empezaron las ofrendas. Caín y Abel, ¿te acordás del caso? Muestran que el orden del corazón determina la calidad de mi ofrenda. Génesis del 4, del 3 al 5, ustedes después lo pueden leer, pero dice que Abel ofreció lo mejor. Abel ofreció lo mejor, ofreció una ofrenda y ofreció lo mejor, porque estaba en orden. Caín ofreció lo que le sobraba, porque su corazón estaba desordenado. Y Dios mira el corazón generoso, Dios mira el corazón que está en orden. ¿Entendés el punto? Cuando vos te ordenás, a Caín y Abel, dos hermanos que quisieron darle una ofrenda al Señor, uno que estaba en orden, dijo: yo voy a dar lo bueno, lo más gordo del campo, lo más lindo que tengo. Y Dios vio con agrado porque estaba en orden. Noé también ofrendó ordenadamente y su sacrificio cambió el futuro. En Génesis 8:20 al 21 dice: después del diluvio, antes de construir una casa, cuando bajó Noé con su familia, con todo, dice que Noé edificó un altar. El orden espiritual fue su prioridad y Dios bendijo su generosidad. Porque Noé entendió que cuando había salvado toda su familia, dice que cuando llega, da ofrenda a Dios. Da. Abel dio. Noé dio. Así que siempre estar en orden es una bendición. Y cuando estás en orden, te ordenás ante el Señor y das. Y damos de corazón. Yo busqué algo. Hay una comparación de que, porque dice que dio los diezmos, ¿no? Ese número 10, el 10%. La Biblia, el 10 representa la plenitud, la totalidad, algo que determinado por Dios. Legalidad representa, mira esto, los 10 mandamientos. Es el orden moral y completo de Dios para el pueblo. Los 10 leprosos, ¿te acordás? Que fueron enviados al sacerdote. El número 10. Los 10 leprosos representan que le dice: anda, mirate al sacerdote, ¿no? Representan legalidad.
¿Te acordás que hablamos de las 10 vírgenes? El número habla de la totalidad de la iglesia esperando a la esposa. La totalidad, lo completo. El número 10 representa el orden, lo completo. Cuando te pones bajo el orden de Dios, te completás. Esto es tremendo, está buenísimo, porque cuando nos ponemos bajo el orden del Señor, estamos completos. Estamos llenos, completos. Y termino con este último punto. Cuando te ordenás, respondés con obediencia al llamado. El orden no solo se nota en lo que haces, sino cómo respondés a Dios. El orden produce claridad para oír la voz de Dios. En 1 Samuel 3:10 dice, Samuel pudo decir, habla Señor. ¿Te acordás? Porque tu siervo oye. Porque estaba donde Dios lo había puesto. El desorden confunde y el orden trae claridad en el llamado. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, tenés la capacidad de poder escuchar lo que Dios te está diciendo, porque estás en orden. Qué lindo es recibir el llamado de Dios y estar en orden. El orden te permite obedecer sin resistencia. Obedecemos porque Dios nos dijo que lo hagamos. Y el orden te posiciona para servir con excelencia. Isaías 6:8 dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías primero fue purificado y ordenado, porque claro, él se sentía que no podía llevar adelante al pueblo, que no podía predicar, que no podía llevar la palabra, y vino la purificación para Isaías y luego estuvo listo para ir. Con un corazón ordenado dijo, sí Señor, antes que cualquier excusa. Así que cuando viene el orden, viene el llamado. Y nosotros nos queda decir, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Termino. Dios bendice el orden porque el orden refleja el carácter de Dios. Porque cuando Dios vino empezó a ordenar todo lo que estaba desordenado. Donde Dios gobierna, hay orden. Donde hay orden, hay una plenitud. Y donde hay plenitud, hay obediencia. Siempre que nos ordenemos y estemos ordenados ante Dios, Él siempre va a obrar. Y esto pasa en todos lados. Nos pasa a todos. Cuando vos te ordenás en tu casa, en tu familia, vos sabés que nuestros chicos, ¿a quién tienen que venir a pedir permiso para salir? A los padres. ¿Eso por qué? Porque hay orden. No es que ellos se mandan solos, ¿no? En la calle hay orden. No es que salimos y se puede robar. No, hay un orden. Están las autoridades para cuidar, y están para cuidarte y cuidarnos. Porque hay orden, ¿no? Hay que restablecer el orden. Y muchas veces ese orden se pierde. Y somos nosotros que tenemos que restablecer el orden. ¿Te cuento algo? En la policía nosotros decimos, cuando hay manifestaciones, cuando hay gente manifestándose, viste que está el policía está ahí como haciendo un vallado, ¿no? Con escudos, y atrás están, ¿no? Con palos. Nosotros llamamos tonfas, ¿no? Pero bueno, con palos, y están ahí toda una barrera, ¿para qué? Para que la gente en tumulto no quiera pasar y romper las cosas. Y entonces se ponen en orden. Y en ese orden, cuando se empieza a desmadrar todo, ¿no? ¿Vieron algunas manifestaciones que se empieza a desmadrar todo? Que empiezan a tirar cascotes, que empiezan a hacer mucho lío. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las autoridades? Dice, bueno, acá ya no es una manifestación pacífica. Esto se desmadró. Esto es cualquier cosa. Así que, ¿qué hacen? Por radio le tiran a los jefes de servicio que están un poco más, están atrás de esa valla humana con escudos, y le dicen,
grupo que se encuentre, ¿no? El grupo número táctico, número tanto, restablezca el orden. Y ahí pareciera que la policía, como dice Pan, mal dicho, reprimir, sino lo que le están haciendo es restablecer ese orden que se perdió. Que por producto de manifestaciones y por producto de que te tiran piedras, de que se hace lío, que rompen cosas, aprovechan para robar ahí los locales cercanos que se encuentran ahí, viste que ustedes lo han visto seguramente, tiran, prenden fuego a autos, se desordena. Entonces el Estado dice que tienen que restablecer el orden, y eso implica muchas veces que uno ligue algún palo, algún palazo, algún gas lacrimógeno, hasta que se ordena lo que se desordenó. Así que si nosotros nos sentimos que en nuestra vida, y ya termino con esto, sentimos que en nuestra vida estamos como en el medio de una manifestación, donde primero era pacífica, pero después se volvió una batalla campal. Una batalla campal, donde somos nosotros los que estamos parados frente a ese desorden que viene, ¿no? Que se empieza a complicar las cosas, nuestra salud, nuestra familia, todo se comienza a complicar y luego decir, se está desordenando todo. ¿Y qué tenés que hacer vos? Restablecer el orden. ¿Y cómo lo restablezco? ¿Cómo lo restablezco, pastor? No, ahí yo no puedo dar palo, me encantaría. Me encantaría repartir palazos, pero no puedo. Restablecemos el orden y empezamos ahora a hacer nosotros lo que mostramos con nuestra vida, que Cristo nos cambió. Y oramos, yo estoy orando por vos, yo estoy orando por lo que está pasando. Y empezamos a demostrar en hechos y en palabras que Dios nos ordenó. Y vas a ver que si vos te ordenás, todo se ordena. Es como el dominó, ese que cae, si cae una ficha caen todas. Si te ordenás vos, cae todo, se ordena. Pero si vos te caes, se cae todo. Así que no te me tires por abajo, no te me caigas. Vamos a darle batalla al enemigo. Y vamos a ordenarnos, que vas a ver que una vez que nos ordenemos y estemos bien, nosotros con nosotros mismos, vamos a poder bendecir a otros. ¿Me entendés? Vas a ver que todo te va a salir bien, porque vos te determinaste y te ordenaste. Y no importa si tu alrededor está todo ahí, viste, como batalla campal. No, vos presentás batalla y quedaste ordenado, quedaste firme, quedaste fiel al Señor. Y vas a ver victoria, te lo puedo asegurar. En el nombre del Señor vamos a ver victoria. Si vos te determinás, la Biblia dice que te determinarás una cosa y eso te será firme. Determinate, estar en orden y vas a ver cómo todos te van a acompañar. En el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Ordena tus palabras, lo que decís, lo que hablamos. Sabe Dios que no te miento, pero yo no hablo mal, no insulto. Ya no está en mí. Pero antes sí era, viste, boca sucia. Pero hasta que vino el orden, y el orden me ordenó a mí. Me tuve que poner bajo el orden de Melquisedec, bajo el orden de Dios. Y cuando vi que en la Biblia no hay una sola mala palabra, entonces dije, no, yo no puedo hablar nada así. Y me empecé a ordenar en mis palabras, en cómo yo hablo, en cómo yo me dirijo. La gente ve cómo te dirigís, cómo hablas. Ordenate en tus palabras, en tus pensamientos, ordenate en la Biblia, ordenate con la iglesia, ordenate con Dios, ordenate con tus amigos, ordenate con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa. Vas a ver que todo va a estar bien. Siempre el orden es supremo al desorden. En el nombre del Señor, vamos a orar. Vas a ver que todo va a andar bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos entendido que no queremos estar en el desorden. Que el desorden trajo en nuestra vida incomodidad, insatisfacción. El desorden trajo complejidad. El desorden trajo inmoralidad.
El desorden trajo pecado, el desorden trajo angustia, el desorden hizo que nosotros estemos mal. Pero en el nombre de Jesús vamos a ordenarnos, como así lo hizo Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba todo desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba allí para ordenar. Y el Espíritu de Dios está aquí para ordenar nuestras vidas.